Entrevistas en Radio Q. Para nosotros es un placer darle la bienvenida a Constanza Massina, analista internacional. ¿Cómo estás, Constanza? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Néstor. Muy bien. ¿Vos? Todo bien, todo bien. Tratando de entender este mundo complicado que nos levantamos y es todo, viste que ya te satura la información, decir qué está pasando, pero por dónde va todo. Voy a tratar de arrancar desde cuando quería preguntarte varias cosas Dale. para tener tu opinión. ¿Qué pasó entre Elon y Trump? Trata de explicármelo, porque me quedé colgado, no entendí nada de que eran tan amigos y después terminaron matándose por redes, después la borraron. Bueno, a ver, pasa lo que pasa cuando dos personalidades tan fuertes y tan mediáticas se juntan y después se pelean, ¿no? Parece una historia política al estilo Wanda Icardi, China Sí. Suárez, Ujú. pero digamos que impacta en la política nacional e internacional. ¿Qué pasó? Que Trump justamente tenía una ley, o mejor dicho, trató de hacer pasar una ley o promovió una ley, lo que acá sería la iniciativa del Poder Ejecutivo, para en contra, digamos, de los autos eléctricos, que es justamente una de las tantas empresas de Elon Musk, ¿no? Porque vos sabés que Trump es Sí, más pro petróleo que pro sí. autos eléctricos. Bueno, y básicamente eso. Entonces, pero yo creo que más allá de eso, digo, me parece que esa fue la excusa, lo que terminamos sabiendo, pero debe haber habido un choque de personalidades muy fuerte y sobre todo de objetivos, donde me parece que el tema más importante, más allá del detalle de los autos eléctricos, Tesla y demás, es que Trump lo había dicho de todas maneras durante su campaña, que él iba a levantar barreras al libre comercio, y Elon es un defensor del comercio libre, ¿no? Mm. Es anti barreras al comercio. Entonces me parece que ese es el tema más de fondo en el que nunca se terminaron de poner de acuerdo. Ahora, Trump está pasando, por ahí la información que llega, uno no puede estar viendo todos los medios y llega medio sesgada de acuerdo de la cadena que informa. Todos estos revuelos, problemas en diferentes lugares, también tiene que ver con que no es un presidente aceptado por la mayoría o la gran mayoría de los estadounidenses y que hay muchos que directamente chocan y lo vienen haciendo desde que irrumpió en la política estadounidense con sus modos. A ver, voy a hacerte una lectura diferente. Hay datos, no me acuerdo cuál es, una de las grandes encuestadoras eh, de los Estados Unidos, que lo que marca es, depende de los temas, cuánto apoyo hay a Trump y cuánto no. Por ejemplo, en el tema de las barreras al comercio hay mucho apoyo, en el tema de la inmigración había menos apoyo a las medidas de Trump. De todas maneras, sí es cierto que la información respecto a cuánto lo apoyan o no lo apoyan a Trump, sí, Néstor, está sesgada, porque la mayor parte de los medios que nosotros leemos o la información que nos llega tiene que ver con medios que eran más cercanos al Sí. Partido Demócrata o que defendían la gestión de Biden. Dicho lo cual, no nos olvidemos que cuando nosotros hablamos, cuando ganó Trump la elección, Trump ganó por una amplia diferencia en muchos estados donde no se presumía, no se preveía que él iba a ganar. Entonces, sigue teniendo un gran apoyo por parte de los norteamericanos y sobre todo por la clase media, media baja norteamericana. Los que no lo están apoyando son los que a nosotros nos llegan y vemos en redes porque tienen, digo, el algoritmo lo Claro, favorece, ¿no? claro. Grandes estrellas de Hollywood que salen a defender desde sus mansiones a los inmigrantes latinoamericanos. Bueno, si yo creo que hoy le preguntáramos al norteamericano medio trabajador de Walmart qué opina de las medidas de Trump, seguramente nos llevaríamos una sorpresa, Néstor. Ahora, en ese escenario de complejidades, de sesgado y de planteos que no solo son propios de Estados Unidos, sino que son un denominador común casi en todo el globo, también aparecen estas personalidades que tienen una impronta que es curiosa, por lo menos, para no adjetivar con otro tema, de la realidad que se vive, ¿no? Hoy, por eso te hablaba de las formas. ¿Vos crees en tu conocimiento, en tu especialidad, sos profesora, en tu análisis permanente, de que estas personalidades también son la nueva modalidad ya existente y que van a durar en el tiempo? Mira, me parece muy interesante tu pregunta, Néstor. Empiezo por un tema que es
no podemos despegar a la, llamémosla, élite política tradicional de que finalmente ganen personajes estilo Trump. Gana personaje estilo Trump porque justamente nos muestra el fracaso de esa élite tradicional para canalizar las demandas de la población o para hacerse eco de las demandas de la población, que se supone que para eso están los partidos políticos. En la medida en que los partidos tradicionales, pienso en el propio Partido Demócrata, como también puedo pensar acá en la Argentina, en el peronismo y el radicalismo, o incluso en el PRO, no han sido capaces de canalizar las demandas del ciudadano, del electorado. Los ciudadanos buscan nuevos candidatos, nuevas figuras, porque de alguna manera siento que hay un hartazgo a nivel mundial, por lo menos del lado occidental, sobre todo con los políticos, con sus discursos, y están apareciendo estas nuevas alternativas que aparecen en España, aparecen en Estados Unidos, pueden aparecer con distintos colores ideológicos también en Alemania, como han aparecido en la Argentina, pueden aparecer en Chile. Digo, la polarización es algo que fue alimentado por la política de los últimos 20 años a nivel mundial, ¿no? Y de estos no puede escapar absolutamente ninguno. Y ahora respecto de tu cambio de formas y tu cambio de modo en la forma de hacer política, ahí creo dos cosas. La primera es, en lo que hace Trump, él está recuperando un terreno, imponiéndose en una mesa de la cual prácticamente los Estados Unidos no había sido dejado de lado, porque nunca dejó de ser Estados Unidos, pero donde Biden evidentemente no tenía el peso ni la impronta que le está poniendo Trump a la política internacional, donde él hoy está diciendo, yo me siento en todas las mesas y yo soy el principal jugador. Dicho lo cual, ahora voy a tu otro tema. Estamos perdiendo los modos. Yo creo que como sociedades estamos perdiendo los modos, Néstor, que esto nos atraviesa más allá de los políticos. Te voy a dar un ejemplo. No sé cómo, digo, de pronto vos lo vivís en Tucumán, pero no sé, yo entré en una universidad donde tengo que subir a un ascensor y me aplastan cientos de chicos, chicas, mucho más jóvenes, que les importa un bledo, ¿no? O la edad, o si hay alguien con bastón, etcétera. Es de una sociedad del atropello. Entonces, frente a esa sociedad que hoy está teniendo estas formas, una sociedad que mayormente, vos lo sabés muy bien, se informa ni siquiera por ex, o sea, se informan directamente por medio de TikToks que duran menos de un minuto y cuya demanda de atención no supera ese minuto. Me parece que esos son los políticos que vamos a tener para rato, en la medida en que, repito, como sociedad, y te lo he dicho muchas veces, hemos perdido el eje de nuestra convivencia, ¿no? De nuestra convivencia democrática que empieza por el respeto al otro. Muy interesante, ya me quedé con un título que después lo voy a poner. Vos sabés que me gusta titular a mí. Es una manía de redacción de papel, como decíamos, soy tan antiguo. Tal cual. Si te muestro, yo estoy llena de cuadernos, de apuntes, sigo tomando apuntes. Sí, uno queda por ahí antiguo. Y me dicen, ¿qué andas con tantas lapiceras? Le digo, porque todavía escribo de vez en cuando. Exacto. Acá, mira, tomo nota. Claro. De nuestra charla. Y también lo que eso plantea cuando hablamos de lo mismo, me quedé con la frase, vivimos en una sociedad del atropello, que es verdad. Eso también hace un mundo que hoy esté en un paradigma bélico en diferentes lugares. ¿Cómo hacemos Occidente, Argentina, digamos, que por ahí vemos tan alejado esos conflictos o que no lo palpamos por tele, digamos, por ahí podemos solidarizarnos o no? Pero tenemos una lejanía estructural hasta de pensamiento, no tenemos ni la imaginación para pensarlo, por suerte. ¿Cómo se convive con esto? Porque te dicen, bueno, el petróleo que va a variar, que esto, que el otro, y uno lo ve en lo cotidiano, desde que tengo uso de razón, siempre estamos igual. Sí, un litro de nafta acá va alrededor de $1, ¿no? Sí. Siempre, más o menos por ahí. Digo, desde los 90 para acá. Mira, Néstor, hay literatura sobre política latinoamericana que habla de el aislamiento geográfico que tiene América Latina en general respecto de los conflictos mundiales, que no es un aislamiento político ideológico, es un aislamiento de distancia, estamos lejos, ¿no? Digo, esto es así, pero ahora te lo voy a poner al revés. O sea, el conflicto de Irán, tuvimos 2 atentados. Sí, coincido. No está tan lejos. Sí. Tenemos la triple frontera. No sabemos cuánto está pasando hoy en la triple frontera. Digo, por otro lado, uno puede leer, ¿no? Lo que pasa con el tema de Irán en la triple frontera, en Venezuela. Sí. Entonces, no sé ya qué tan lejos estamos. Digo,
nuestra situación geográfica para algunas cosas es buena, para otras cosas es mala, pero me parece que en un mundo donde sobre todo las autocracias cooperan entre ellas, todos estos conflictos no nos pasan tan de lejos, Néstor. Sí, coincido, Todo el coincido. mundo se ha achicado, Claro, ¿no? cuando me hacía referencia es a ver, digamos, el epicentro, lo vemos muy lejos al epicentro, pero las repercusiones también la padecimos en varios momentos y hay que ser Exacto. muy cuidadoso. Y por ahí, y vamos a otro tema, me queda esa sensación de que hay un ninguneo de algunos sectores dirigencial como que quieren bajar el precio a todo. Y hay temas, como decía mi abuela, con los tontos y los locos, ni bromas Exacto. que Sí, sí, no. hay que tener en claro. ¿Cómo está? ¿Va a haber repercusiones con la condena de Cristina Con la Fernández? condenada. Sí, Mira, acá en la ciudad de Buenos Aires, vos sabés que, perdón a tus ah, oyentes, es todo un quilombo, ah, ¿no? Porque realmente universidades, la Universidad de Buenos Aires, varias sedes ya avisaron que cierran mañana para facilitar la masiva sí. movilización y demás. Está saliendo Eh, colectivo desde Tucumán, hoy, te cuento. Están saliendo, sí, sí, todo gratis, Sí, imagínate, no sí, sé quién lo paga, sí, ¿no? O de dónde habrá salido ese sí, dinero. Eh, Acá necesitamos el emoji, ¿viste? Del el que sí, se ríe, el que. sí. Bueno, lo cierto es que, ¿qué puede pasar con esto? ¿Cuál es el impacto de esto? A ver, lo que a mí me llama primero la atención es. Yo no hay ningún peronista ya diciendo que era inocente. O sea, ya todos asumen la culpabilidad, ya todos asumen que robó, y la respuesta es, bueno, robó, pero estábamos mejor con ella. Bueno, es una lectura típica, ¿no? De ese peronismo 30%, que incluso en los peores años de Perón, de los gobiernos de Perón, siguió diciendo que prefería eso antes que otra cosa. Entonces, desde el punto de vista judicial, el fallo de la Corte es impecable, que además ratifica los fallos anteriores también. Ya creo que no hay ninguna duda respecto del ilícito que se cometió, del defalco al Estado en última instancia, ¿no? Porque el caso de Vialidad es un defalco al Estado y a todos los argentinos que pagamos impuestos. Estemos donde estemos, vivamos donde vivamos. Ahora, dicho lo cual, lo que a mí no deja de llamarme la atención, Néstor, lo relaciono con los escándalos de corrupción que se conocen en los últimos días del PSOE, de Pedro Sí. Sánchez en España. O sea, últimamente no hay un gobierno progre de izquierda que zafe de escándalos de corrupción. O sea, nosotros lo hemos vivido durante tantos años acá en la América Latina de Lula y de los Kirchner y de Correa y de Chávez, y el patrón se sigue repitiendo. O sea, es una cosa increíble que en nombre de los derechos, en nombre del pueblo, que en nombre de los pobres, todos terminen con tremendos escándalos de corrupción, y estoy segura de que cuando terminemos de saber las cuentas de Cristina, las cuentas de Sánchez, las cuentas de los hijos de Chávez, que ya mucho de eso se conoce, son todos multimillonarios, y que dejan a sus ciudadanos, a sus electores en una situación peor de aquella que se encontraban cuando llegaron. Y eso vuelve a nuestro tema de conversación del principio, ¿no? Porque después la gente elige otra cosa, porque la verdad que de esto hay como un cansancio que ya es un cansancio, te diría, que se repite, ¿no? Vienen con el discurso del buenismo progre, pero en el medio se hicieron multimillonarios. Contame de la paradoja de la rana en la olla. ¿Cómo las Ay, gracias, democracias Néstor, mira, mueren? Ponelo, te lo, Leo. Ahí está, te lo ahí está, muestro, acá te lo comparto. ahí Gracias. está, Ahí ahí va. está. Muchas gracias, Néstor. Mira, es un libro que recoge muchas de mis ideas que trabajé durante tantos años frente a clases, y una problemática, una preocupación que yo tengo hace muchísimos años que tiene que ver con lo que O'Donnell llamaba en los años 90 la muerte lenta de las democracias. ¿Qué era esto de la muerte lenta de las democracias? Que políticos electos, vamos a ponerlo en nuestros términos, presidentes electos, una vez que llegan al poder empiezan a desmantelar las instituciones democráticas, es decir, las instituciones democráticas republicanas, una de las cuales, que nosotros hemos hablado muchas veces, es la libertad de expresión, ¿no? Sí. Donde la libertad de expresión es uno de los pilares más importantes de nuestra vida democrática. Entonces, lo que hago en el libro es, bueno, justamente primero tratar de contar esto en términos de lo que han sido los últimos años de retroceso democrático, con números que hoy están, pero también mostrar cuál es esa caja de herramientas de ¿no? de las muertes sigilosas, de las muertes lentas. ¿Por qué? Porque hay, digo, patrones que se repiten en muchos de estos gobiernos que terminan
siendo gobiernos autoritarios, pero sin que hubiera mediado un golpe de Estado. Entonces vos me decís, bueno, podés decir el golpe de Estado de Pinochet, podés decir acá el golpe de Estado del 76, el de Uruguay o el de Brasil. Pero si yo te pregunto en qué momento dejó de existir la democracia en Venezuela, es un proceso más de erosión lenta que un día en particular que vos digas, bueno, no, porque Maduro no reconoció las elecciones del año pasado. Bueno, pero ya pasaron 15, 20 años, ¿no? De esa erosión y de esa muerte institucional de la democracia, dentro de la cual a la mayoría ya no nos quedaba ninguna duda de que no estábamos frente a un gobierno democrático, sí frente a un gobierno autoritario. Entonces, por un lado, reconocer esto de la caja de herramientas que utilizan estos líderes autocráticos, y por el otro lado, Néstor, la idea, ¿no?, de la rana en la olla. Yo nunca hice esto, no cocino mucho más que milanesas, sí. Pero el tema es así, vos si metés una rana en agüita fría, se supone que la vas calentando de a poquito, se queda ahí panchita y de pronto se murió, pero no se dio cuenta. Si vos la metes en agua hirviendo, la rana salta, ¿no? Porque se da cuenta, claro, y por reacción, bueno. La idea de la rana en la olla es esto, ¿no? De que vos la pones en agua fría, van pasando cosas, va subiendo la temperatura, pero cuando ya se da cuenta es demasiado tarde. Eso es lo que justamente quiero ejemplificar con el título de este libro, de esta obra. Así que te agradezco mucho que me hayas preguntado. ¿Lo estás presentando, Constanza? Lo estamos presentando, sí, con Grupo Unión en UCEMA el 25 de junio, acá en Ciudad de Buenos Aires, a las, creo, no me acuerdo si eran 18:30, 19, por ahí, del miércoles 25, y también se consigue en Grupo Unión directamente. Bien. Y agradezco una vez más a ellos que lo han publicado. ¿En las librerías todavía no? No, señor. No, bueno. No, porque Grupo Unión vende, bueno, muchas obras de lo que podríamos llamar el liberalismo clásico a nivel internacional y nacional, pero las vende, estoy casi segura, desde su página, desde Mercado Libre. Desde online, claro, mediante online. Bueno, ya vamos a hacer todo, después me pasas toda la data, porque seguramente los oyentes van a estar muy interesados, y yo en particular también de poder leerlo al libro. ¿Y quién te dice, lo venís a presentar en Tucumán también? Encantaría, me encantaría. Ya hacemos los trámites pertinentes. Sabemos que estás con agenda apurada, no te quiero robar más tiempo. Mil gracias por la deferencia, bueno, y seguramente vamos a estar hablando. Dale, gracias, Néstor, que tengas lindo día y buena semana para todos. Pasaba Constanza Massin, analista internacional.